Era una noche fría y oscura, y sabía que la responsabilidad estaba sobre mis hombros. Acabábamos de salir de una fiesta que había terminado tarde en la noche. La ciudad estaba a una buena distancia de donde vivíamos, y siempre era un desafío regresar a casa con seguridad. Yo era el conductor designado de esa noche, la persona sobria del grupo encargada de asegurar que todos llegaran sanos y salvos. Mis amigos, Michael, Eddie y Daniela, estaban animados y un poco ebrios, como suele ocurrir en fiestas de este tipo. La carretera que teníamos que recorrer era la 513, una vía rural y mal iluminada que serpenteaba entre árboles y campos, cortando un paisaje que parecía aún más sombrío por la noche. La responsabilidad de conducir en ese tramo en particular nunca era ligera. Estar sobrio era nuestra forma de garantizar que nadie saliera de una noche divertida convertido en una tragedia. Sabíamos que la carretera era larga y desierta, y eso hacía que cada viaje hasta la ciudad fuera un desafío. Mantenerme atento y alerta era crucial para evitar cualquier tipo de problema. La ausencia de luz y de otros vehículos hacía que la experiencia fuera aún más tensa, y sabía que lo que podría parecer un simple regreso a casa podría fácilmente transformarse en algo mucho más peligroso. La situación rápidamente se convirtió en un caos cuando Daniela comenzó a citarse en el asiento trasero. «Necesito ir al baño». Su voz era una mezcla de frustración y desesperación, cortando la música de la radio y convirtiéndose en el único sonido claro en la oscuridad de la carretera. El ambiente ligero de la fiesta dio paso a un sentimiento de urgencia, y yo sabía que tenía que actuar rápido. Miré alrededor y vi un pequeño espacio en la orilla de la carretera, un área donde la vegetación estaba un poco más dispersa. Detuve el coche a un lado. El sonido de los neumáticos cruzando el terreno irregular fue seguido por el crujido de las hojas secas bajo la presión del vehículo. El grupo saltó del coche, ansiosos por estirarse y, en el caso de Daniela, para atender a su urgente necesidad. Daniela, ya visiblemente inquieta, salió primero y rápidamente desapareció en la oscuridad, tropezando ligeramente mientras buscaba un lugar adecuado entre los arbustos. Michael y Eddie también salieron, y yo, sintiendo la necesidad de aprovechar la pausa, decidí alejarme del coche para aliviarme. La oscuridad era palpable, una manta de sombras que parecía engullir todo a su alrededor. Los árboles y arbustos se convertían en formas amenazantes e indistintas, y el silencio de la carretera desierta parecía casi opresivo. Mientras me alejaba, la única compañía era el sonido de mis propios pasos y el ocasional susurro del viento que pasaba entre las hojas. Mientras estaba lejos del coche, sentí una creciente inquietud. Daniela estaba tardando más de lo que esperaba, y desde el asiento del conductor podía escuchar a Michael y Eddie tararear distraídos, ajenos al hecho de que Daniela había desaparecido en la oscuridad. El tiempo parecía arrastrarse, y la sensación de que algo andaba mal comenzó a consolidarse. Ya comenzaba a sentirme incómodo, tratando de ahuyentar la inquietante sensación que se formaba en mi mente, cuando decidí volver al coche y verificar qué estaba sucediendo. Con la creciente preocupación en mente, decidí verificar a Daniela, que parecía haber tardado demasiado. La oscuridad era profunda, pero no quería quedarme quieto. Algo definitivamente estaba fuera de lugar. Michael, al ver mi inquietud, accedió a acompañarme. Armado con la linterna del guantera, que parecía más débil de lo que recordaba, los dos comenzamos a avanzar por la vegetación densa y baja que parecía engullir la luz. El sonido de nuestro propio movimiento se mezclaba con el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies. Michael
con su risa nerviosa y palabras despreocupadas, intentaba aliviar la tensión, pero la situación solo me ponía más ansioso. Gritaba el nombre de Daniela, pero mi voz casi se desvanecía en la oscuridad que nos rodeaba. Entonces, de repente, la risa de Michael se detuvo abruptamente, reemplazada por un silencio pesado e inquietante. Fue en ese entonces cuando escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Un sonido de pasos que se acercaban. La respiración de Michael a mi lado se volvió más pesada, y la luz de la linterna comenzó a parpadear, haciendo que la noche se sintiera aún más amenazante. Miré hacia adelante y, a través de la penumbra, vislumbré una figura emergiendo de las sombras. Al principio, la luz solo revelaba sus piernas, y pensé, quizás equivocadamente, que era Michael. Sin embargo, a medida que la luz se ajustaba, no revelaba el rostro familiar de un amigo, sino el de un hombre que nunca había visto antes. Sus rasgos eran vagos e indistintos, pero la sensación de amenaza era clara. El hombre parecía estar observándonos con una mirada fría y distante, y el creciente desconcierto se apoderó de mí. Sentí mi corazón acelerarse y el pánico comenzaba a instalarse. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció entre los arbustos y la oscuridad pareció engullir el lugar nuevamente. Sin pensarlo, corrí de regreso al coche. El miedo me impulsaba con una fuerza desesperada. Michael y yo logramos volver al coche en una carrera frenética, y la imagen de aquel hombre seguía rondando en mi mente como una sombra que se negaba a desaparecer. Finalmente logré rastrear a Daniela de regreso al coche, y la escena que encontré fue perturbadora. Michael estaba al volante. Sus ojos parecían más enfocados que antes, pero la expresión en su rostro era una mezcla de preocupación y tensión. Lo primero que noté fue el estado de Daniela. Ella estaba acostada en el asiento trasero, inconsciente, con la frente visiblemente marcada. El pánico se apoderó de mí instantáneamente. Cuando ayudé a Michael a acomodarla en el asiento del coche, pude ver mejor la herida. Daniela estaba pálida, y su rostro estaba cubierto por una mancha de sangre que se deslizaba lentamente por su frente. La marca era profunda y parecía haber sido causada por un objeto pesado y afilado. Michael, con la respiración agitada y los ojos muy abiertos, señaló la herida. «Debe haber recibido un golpe fuerte», dijo, su voz temblando de tensión. «Parece que algo realmente malo ha sucedido». La atmósfera en el coche estaba cargada de una ansiedad palpable. Eddie, aún medio desorientado y moviendo la cabeza para intentar mantenerse despierto, no parecía completamente consciente de la gravedad de la situación. La visión de Daniela, con su rostro pálido y la frente ensangrentada, era perturbadora. Necesitaba actuar rápido. Arranqué el coche y llamé al hospital más cercano, un destino que parecía un pequeño alivio en medio de la desesperación. La carretera ahora era un borrón de luces y sombras. Cada curva parecía más larga y cada minuto más agonizante. Mientras conducía, la sensación de que algo terrible había sucedido se hacía más fuerte. Michael, ahora más sobrio y preocupado, comenzó a contar lo que había visto. Explicó, con detalles angustiantes, que había visto a un hombre desconocido arrastrando el cuerpo de Daniela antes de huir hacia el bosque. El miedo se apoderó de mí, y el terror que sentíamos solo aumentaba con la urgencia de llegar al hospital y obtener ayuda para Daniela. En cuanto logramos cargar a Daniela de regreso al coche, la tensión estaba en su punto máximo. Michael y yo estábamos desesperados por llegar al hospital lo más rápido posible. Con Daniela inconsciente y herida, la urgencia nos presionaba a acelerar, pero la carretera era una mezcla de curvas traicioneras y tramos oscuros.
La preocupación por cada segundo perdido hacía que el trayecto pareciera interminable. Llamé al hospital mientras conducía, intentando mantener la calma y asegurarme de que el equipo médico estuviera listo para recibir a Daniela. La sensación de impotencia y el peso de la responsabilidad de salvar su vida eran casi insoportables. Michael, sentado a mi lado, intentaba mantener a Daniela en una posición cómoda, pero la angustia en su rostro era visible. Cada vez que miraba hacia atrás, su expresión reflejaba una mezcla de miedo y desesperación. Las luces de la ciudad, que solían ser un signo de normalidad, ahora eran un atisbo de esperanza en medio del caos. Cuando finalmente divisamos el hospital a lo lejos, la sensación de alivio fue momentánea, pues la carretera aún parecía interminable. El tiempo parecía arrastrarse y cada minuto perdido parecía un golpe contra la recuperación de Daniela. Al llegar al hospital, el equipo médico estaba listo y esperando, como prometido. Michael y yo ayudamos a trasladar a Daniela a la camilla de emergencias, con la respiración agitada y los cuerpos cansados por la tensión. La entrada del hospital fue un frenesí de movimiento y urgencia, mientras médicos y enfermeros rápidamente tomaban el control de la situación. Observamos, impotentes, cómo llevaban a Daniela adentro. El sonido de las puertas cerrándose tras ella marcó el inicio de un periodo agonizante de espera. Sentados en la sala de espera, la adrenalina comenzaba a disminuir, dando paso a un sentimiento de agotamiento y preocupación constante. El miedo de que lo que había ocurrido pudiera tener consecuencias aún más graves permanecía, mientras esperábamos ansiosamente cualquier noticia sobre el estado de nuestra amiga. Si te gustó este relato aterrador, no olvides comentar y compartir tu propia experiencia escalofriante. Me encantaría conocer tus historias y saber qué te pareció el video. Estaba conduciendo solo de regreso a casa después de una larga noche de trabajo en el turno de la farmacia. La carretera estaba desierta y envuelta en una oscuridad casi total, con solo la luz de los faros de mi coche iluminando el camino por delante. Había algo inquietante en la quietud de la carretera. El silencio era profundo, interrumpido solo por el sonido ocasional de los grillos en la vegetación circundante. De repente, al tomar una curva, avisté un brillo inusual en el horizonte. A medida que me acercaba, percibí una línea de conos de tráfico reflejando la luz de mis faros y una luz azul intermitente en medio de la carretera. Mi corazón comenzó a acelerarse. Estaba lejos de cualquier área urbana, y la presencia de un puesto de control en una carretera tan remota era sospechosa. La luz azul intermitente destacaba en contraste con el oscuro entorno, e inmediatamente la asocié con un puesto de control de sobriedad. Parecía algo fuera de lo común, pero en esas circunstancias era posible que se estuviera llevando a cabo un control de este tipo para garantizar la seguridad en las carreteras desiertas. Era algo raro, pero no imposible. El problema era que la carretera no parecía tener un motivo claro para un control de sobriedad aquí. Aún así, sabía que la prudencia era necesaria. Estaba atento y listo para cualquier cosa. Reduje la velocidad del coche y me preparé para detenerme, mientras la duda y la aprensión comenzaban a instalarse. Estaba solo, y la idea de detenerme en un puesto de control tan aislado me hacía sentir una punzada de nerviosismo. ¿Qué estaba pasando? ¿Y si había algo más detrás de esa luz azul y los conos? Antes de que pudiera reflexionar más sobre la situación, un hombre surgió de la oscuridad, caminando hacia mi coche. Llevaba un chaleco reflectante, lo que parecía confirmar mi sospecha de un control de sobriedad. Pero algo en el ambiente estaba mal. Aún no sabía qué era, pero la sensación de incomodidad no me dejaba.
Estaba a punto de enfrentarme a algo que no esperaba encontrar esa noche. Mientras el coche se acercaba, el hombre que estaba en medio de la carretera se volvía cada vez más visible. Llevaba un chaleco reflectante que brillaba bajo la luz de mis faros, y sus movimientos eran metódicos, casi ensayados. Cuando finalmente detuve el coche frente a los conos, el hombre se acercó a la ventana del conductor. Su figura, aunque claramente destacada por el chaleco, parecía desentonar de alguna manera. El hombre era alto y delgado, con una apariencia joven, quizás alrededor de los 25 años. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra y la luz azul intermitente, pero pude notar una ligera barba en su mentón y un pendiente en la oreja izquierda, detalles que parecían un poco fuera de lo común para un policía. Parecía relajado, casi descuidado, como si no estuviera lidiando con una situación de control, sino más bien como si estuviera en una conversación casual. La forma en que se acercó y golpeó en la ventana fue extraña. En lugar de un golpe firme y autoritario, usó la articulación del dedo índice, casi como si solo intentara llamar mi atención de manera amigable. Su tono de voz también era atípico para un oficial. En lugar de un comando firme y profesional, habló de manera suave y casi despreocupada. «Buenas noches», dijo, sin la intensidad esperada. «Licencia y registro, por favor». Su voz tenía un tono bajo, y no tan exigente como hubiera esperado de un oficial. Era un contraste notable con la seriedad generalmente asociada a un puesto de control. Mientras hablaba, no podía dejar de notar que su comportamiento parecía forzado. Su postura y tono de voz no coincidían con la gravedad de la situación. Había algo profundamente inquietante en su presencia, que activaba mi instinto de precaución. Parecía más interesado en una conversación relajada que en realizar un control de sobriedad, lo que solo aumentaba mi desconfianza. Intenté mantener la calma y decidí seguir los procedimientos estándar, pero la sensación de incomodidad persistía. Definitivamente algo estaba fuera de lugar y no podía ignorar la creciente sensación de que esta situación no era lo que parecía ser. Mientras entregaba la licencia y el registro al hombre, la situación se volvía cada vez más incómoda. Él examinó los documentos con una calma que rozaba la indiferencia, sin la rigidez o la autoridad típica de un oficial de policía. Su mirada, que parecía intentar captar algo en la oscuridad circundante, no estaba enfocada en lo que estaba haciendo. En su lugar, parecía más interesado en distraerse con pequeños detalles, como si solo estuviera pasando el tiempo. Su voz seguía siendo un problema. En lugar de un tono firme y autoritario, usaba un tono bajo y casi casual. «Sabe, solo necesito verificar esto, pero no se preocupe. Todo está bien», dijo sin prisa, como si solo estuviéramos hablando sobre el clima. Esto era completamente fuera de lo normal para un puesto de control de sobriedad, donde la formalidad y la autoridad son normas absolutas. Comencé a sentirme inquieto, pues algo en todo el escenario parecía forzado. El hombre me pidió que saliera del coche para realizar una prueba de sobriedad, lo cual era, en sí, una práctica común, pero la forma en que hizo la solicitud parecía extraña. En lugar de ser directo y claro, hizo la solicitud de manera vaga e incluso un poco descuidada. «Si no le importa, solo siga esta prueba aquí», dijo mientras señalaba un trozo de cinta en el suelo, sin la urgencia o claridad necesarias. Cuando salí del coche y comencé a caminar hacia la cinta, el hombre parecía más interesado en mirar a su alrededor y trastear con la radio que en observarme de cerca. Su falta de enfoque y la manera relajada con la que trataba la situación hacían cada vez más evidente que algo estaba mal.
Parecía estar actuando un papel, pero el guión estaba lleno de fallos. Cada paso que daba a lo largo de la cinta era un paso hacia una creciente sensación de que algo no estaba bien. Las luces y la atmósfera del puesto de control se volvieron aún más incómodas, mientras el comportamiento del hombre reforzaba la sensación de que estaba a punto de descubrir algo mucho más siniestro que un simple control de sobriedad. Mientras caminaba por la cinta en el suelo, el comportamiento cada vez más sospechoso del hombre me estaba poniendo cada vez más inquieto. La luz azul intermitente, que antes parecía una señalización estándar, ahora revelaba una verdad perturbadora. Cuando finalmente llegué al final de la cinta, miré hacia lo que inicialmente pensé que era un coche de policía. El vehículo no era un coche policial, sino un sedán pequeño y antiguo, mal iluminado, sin las marcas típicas de un vehículo de emergencia. El hombre todavía estaba lejos del coche, manipulando algo en el tablero. Su falta de actitud y la ausencia de cualquier forma de autoridad me hicieron cuestionar cada vez más su verdadera identidad. El miedo comenzó a crecer dentro de mí mientras observaba la escena. La luz azul intermitente estaba montada en un soporte improvisado, otra pista de que ese puesto de control era una farsa. La realización fue gradual, pero a cada segundo se volvía más clara. Cuando el hombre se acercó de nuevo, le pedí ver su identificación. Él dudó e intentó cambiar de tema, pero la ansiedad en su rostro y la forma en que desviaba la mirada solo aumentaban mis sospechas. Intentó calmarme, diciendo que todo estaba bien y que la prueba estaba casi terminada. Su tono tranquilo y su comportamiento relajado contrastaban de manera chocante con la gravedad de un puesto de control legítimo. Fue entonces cuando me di cuenta de que él no estaba realmente realizando una prueba de sobriedad. Solo estaba intentando distraerme y engañarme. No pude ver ningún tipo de distintivo oficial, y su actitud no era en absoluto lo que se esperaría de un verdadero policía. Las piezas comenzaron a encajar. La luz azul, el coche, y ahora la duda al mostrar cualquier identificación. Todo indicaba que él era un impostor. Mi corazón se aceleró al comprender la gravedad de la situación. Este hombre, que se hacía pasar por un oficial, claramente estaba intentando engañarme. Sabía que debía actuar rápidamente para salir de esa situación antes de que fuera demasiado tarde. La sensación de peligro inminente se hizo palpable, y me preparé para hacer lo que fuera necesario para escapar de ese engaño peligroso. La adrenalina corría por mis venas mientras me daba cuenta de que la situación estaba lejos de ser lo que parecía. Sin dudarlo, corrí de regreso al coche, sintiendo el peso de mi decisión en cada paso. El hombre, que ahora parecía estar distraído, estaba agachado en el asiento del conductor del viejo sedán, y supe que ese era mi momento para actuar. Salté dentro del coche, encendí el motor y pisé el acelerador con fuerza. La sensación de escapar de la amenaza inminente era casi una liberación física. El coche avanzó rápidamente, atravesando los conos de tráfico, mientras miraba por el retrovisor, esperando ver cómo la luz azul se desvanecía a medida que me alejaba. En el espejo, vi que el viejo sedán empezaba a moverse, pero no con la rapidez necesaria para alcanzarme. Mi corazón latía con fuerza, pero logré mantener el control mientras maniobraba para salir de la carretera desierta. La sensación de velocidad era una mezcla de terror y alivio. Estaba acelerando, superando los límites de velocidad, mientras la carretera parecía extenderse interminablemente frente a mí. El hombre no estaba manteniendo mi velocidad. Parecíase haber sido sorprendido por mi reacción rápida. Me alejé lo suficiente como para que no tuviera ninguna oportunidad de alcanzarme, y las luces de su coche se hicieron cada vez más distantes en mi retrovisor. La persecución
pronto se convirtió en un punto lejano en el espejo, y continué conduciendo hasta que las luces de la ciudad comenzaron a aparecer a lo lejos. Llegué a una zona más iluminada y transitada, donde finalmente sentí una ola de alivio al ver las luces de los postes de la calle y otros coches a mi alrededor. Apagué las luces de mi coche para no llamar la atención y aceleré hasta llegar a mi casa. La sensación de haber escapado de un peligro inminente me dejó temblando, pero también increíblemente agradecido por haber logrado escapar. Esa noche, que comenzó como un simple viaje de regreso a casa, terminó como una pesadilla de engaño y huida. Solo deseaba haber tenido una cámara en el coche para registrar lo que realmente sucedió. Eso habría mostrado al mundo la verdad detrás de ese falso puesto de control. Fue una tarde interminable, y yo estaba exhausto después de conducir durante horas, tratando de alcanzar mi destino en Nueva York. El viaje había comenzado alrededor de las 17:30, y estaba ansioso por llegar. La luz de combustible en el tablero parpadeó una vez, pero estaba seguro de que aún quedaba algo de gasolina en el tanque, al menos lo suficiente para llegar a una gasolinera. Pero como siempre, el tiempo no cooperó. Estaba en una carretera desierta en Vermont, lejos de cualquier señal de civilización. De repente, el coche comenzó a mostrar signos de que algo andaba mal. El motor perdió potencia y la aceleración se volvió irregular. Me di cuenta de que algo estaba muy mal cuando el coche empezó a vibrar y finalmente se detuvo por completo. La luz de combustible estaba apagada y supe que me había quedado sin gasolina. Intenté arrancar el coche de nuevo, pero solo hacía un ruido de ahogo y se apagaba. La frustración y el cansancio me envolvían mientras intentaba pensar en una solución. La gasolina se había acabado mucho antes de lo que esperaba, y con el indicador de combustible roto, no tenía manera de saber exactamente cuánto quedaba en el tanque. El desespero comenzó a instalarse cuando me di cuenta de que estaba completamente solo en una carretera desierta, con nada más que árboles y un cielo oscuro a mi alrededor. La sensación de impotencia era abrumadora. Estaba lejos de cualquier ciudad, y la noche se acercaba rápidamente. Todo lo que quería era llegar a mi destino y descansar, pero ahora estaba atrapado, sin saber cuánto tiempo tendría que esperar hasta recibir ayuda. Saqué mi celular, pero la señal era débil, y la ansiedad comenzó a crecer a medida que me preparaba para lo que podría ser una larga espera. Lo primero que me golpeó cuando salí del coche fue el silencio. Era un silencio absoluto, casi opresivo. No había ningún sonido de tráfico, ningún signo de vida a mi alrededor, solo el susurro de las hojas moviéndose con la brisa y el ocasional sonido distante de un animal nocturno. El aislamiento era palpable. El cielo comenzaba a oscurecer y me encontraba en un escenario desolado, lejos de cualquier tipo de civilización. El coche estaba estacionado al borde de la carretera y me quedé frente a él, intentando iluminar el camino con la linterna del móvil. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de luces de una ciudad o de otro coche, pero todo lo que veía era la oscuridad de los árboles circundantes. La soledad de la carretera era abrumadora. Cada sonido parecía amplificado, y el silencio profundo hacía que me sintiera aún más vulnerable. Comencé a pensar en las peores posibilidades, imaginando cómo sería esperar ayuda en un lugar tan remoto. El miedo comenzó a crecer dentro de mí, y me esforzaba por mantener la calma, pero era difícil no dejar que la mente vagara hacia escenarios más oscuros. Había llamado a emergencias, y me dijeron que la ayuda estaba en camino, pero el tiempo parecía arrastrarse lentamente.
Cada minuto parecía una eternidad, y la sensación de estar completamente solo en la oscuridad solo hacía que la espera pareciera aún más interminable. Mientras la noche se adentraba, me senté en el asiento del coche, intentando mantenerme caliente y esperando ansiosamente el sonido de un coche acercándose. La oscuridad a mi alrededor parecía cerrarse, y solo podía esperar que la ayuda llegara pronto, y que esa sensación de aislamiento y desamparo fuera finalmente reemplazada por alivio. A medida que la oscuridad se profundizaba, los sonidos de la noche se volvían cada vez más evidentes. El silencio opresivo de la carretera parecía haberse transformado en una sinfonía de ruidos extraños. Mientras permanecía sentado en el asiento del conductor, tratando de mantener la calma, comencé a escuchar pasos provenientes del bosque al lado de la carretera. Al principio, pensé que solo era el sonido de algún animal nocturno moviéndose, tal vez un ciervo u otro animal salvaje típico de esa región. Pero a medida que pasaban los minutos, los pasos se volvían más distintos y rítmicos. El sonido era más pesado de lo que esperaba para un animal común. Intentaba racionalizar, pero la sensación de incomodidad empezó a crecer. Me levanté lentamente, buscando algo con lo que pudiera defenderme, y fui hacia el lado del coche para investigar. De repente, escuché un sonido de golpes, como si alguien estuviera golpeando algo contra un tronco de árbol. La inquietud se apoderó de mí. Estaba tan aislado que cualquier sonido extraño parecía amplificado y amenazador. Miré hacia el bosque con la luz de la linterna, tratando de identificar el origen de los ruidos. Pero en la oscuridad, no podía ver nada más que sombras profundas y árboles que parecían moverse con la brisa. Mi corazón latía acelerado, y no podía ignorar la creciente sensación de que algo se acercaba. El miedo comenzó a instalarse. Pensaba en lo que podría estar causando esos sonidos, y si realmente era un animal, o si había algo más siniestro al acecho. Cada crujido y cada ruido parecía arrastrarse por el bosque en mi dirección, y la inquietud me mantenía en constante alerta, esperando por lo que pudieran venir después. Entonces, en medio de la oscuridad, noté algo que me hizo estremecer. A través de la luz tenue de la linterna, vi un movimiento sutil frente a mí. En medio de la penumbra del bosque, una figura estaba parcialmente oculta detrás de un árbol. La silueta era indistinta, pero los contornos eran claramente humanos. Mi corazón se aceleró instantáneamente. Permanecí paralizado por un momento, tratando de procesar lo que estaba viendo. La figura parecía estar observando, con una mirada inexpresiva que podía distinguir incluso a distancia. No había movimiento, solo esa presencia estática y perturbadora que parecía fijar una mirada sin emoción en mí. El miedo se volvió casi físico, y me sentí totalmente vulnerable. Intenté encender la linterna y dirigirla hacia la figura, pero la luz parecía no hacer mucha diferencia. La silueta seguía escondida, como si estuviera inmersa en la oscuridad, pero aún así visible lo suficiente para causar un verdadero pavor. Grité para saber si había alguien allí, pero mi voz parecía perderse en el vacío. La sensación de ser observado era desconcertante. Cada segundo parecía arrastrarse mientras intentaba entender lo que estaba pasando. La figura no se movía, solo permanecía allí, como una sombra inquietante que desafiaba cualquier explicación. Mi mente comenzaba a imaginar lo peor, preguntándose si esa persona podría tener intenciones hostiles o si simplemente estaba esperando para confrontarme. Cuando la figura finalmente comenzó a moverse lentamente, retrocedí instintivamente, mi cuerpo reaccionando al peligro inminente. Miré a todos lados, tratando de encontrar cualquier señal de ayuda o consuelo, pero el aislamiento aún persistía.
Lo que sea que fuera esa presencia, la sensación de haber sido observado y el miedo que causaba era casi más aterrador que cualquier amenaza física que pudiera enfrentar. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente avisté luces a lo lejos. La esperanza se encendió en mí, mezclada con una profunda agotamiento. La llegada del rescate fue un alivio tanto físico como emocional. Un camión de emergencia apareció, iluminando la carretera y disipando un poco de la oscuridad que me envolvía. El sentimiento de haber sido salvado de una situación tan aterradora era indescriptible. El funcionario de asistencia, un hombre robusto de unos 40 años, bajó del camión con una expresión de simpatía y determinación. Me saludó con un tono calmado y reconfortante, y rápidamente expresé mi gratitud mientras trataba de explicar la situación. Su presencia era tranquilizadora y parecía alejar las sombras que me habían rodeado. Mientras él preparaba el combustible para llenar el tanque de mi coche, no podía dejar de mirar la carretera y los matorrales, esperando que la figura extraña y los sonidos perturbadores no regresaran. El funcionario de asistencia, con una mirada atenta y profesional, parecía estar completamente ajeno a lo que había experimentado. Su prioridad era resolver mi problema de combustible y asegurarme que pudiera seguir adelante. Observé aliviado mientras él llenaba el tanque y me preparaba para retomar el viaje. El sonido del motor volviendo a la vida fue como música para mis oídos. Finalmente, con el coche en funcionamiento nuevamente, me despedí del funcionario y comencé a conducir fuera de esa carretera desierta e inquietante. Aunque la experiencia fue angustiante y aterradora, la intervención del rescate trajo un alivio profundo. La sensación de seguridad que había perdido regresó, y la carretera de regreso a casa nunca pareció tan prometedora. Sin embargo, la imagen de aquella figura extraña y la sensación de soledad y miedo permanecieron conmigo, marcando para siempre esa noche como una experiencia que nunca olvidaré.